Octubre 24, 2020. Presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra. Ciudadanos y ciudadanas de México, nuestro México. Mi nombre es José Francisco García Mascoro y soy médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy también doctor en filosofía, PhD, egresado de la Universidad de Texas A&M. En lo profesional dedico gran parte de mi vida al estudio de microorganismos que habitan normalmente en el aparato digestivo. Soy embajador por México de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana, ISME por sus siglas en inglés, y desde el 2012 dirijo un proyecto encaminado a esparcir la nutrición intelectual entre niños, jóvenes y el público en general. Además, soy escritor y deportista y me encanta el ecoturismo en todas sus manifestaciones. También me considero proficiente en el idioma español e inglés. El lugar donde actualmente conocemos como México ha experimentado diferentes desafíos a lo largo de su historia, desde la llegada de los españoles hasta la cúspide de la corrupción con Enrique Peña Nieto. Hasta la fecha, de una u otra manera, algunos sectores de la sociedad han salido de alguna manera victoriosos de todas estas guerras. Pero la guerra alrededor de la supuesta pandemia por COVID-19 no tiene precedentes y su respuesta tampoco puede ser tradicional. En pocas palabras, y como decía aquel programa famoso de televisión, aunque usted no lo crea, número 1, nunca existió una verdadera emergencia médica que justifique el cierre de negocios, los encerramientos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y cualquier otro abuso en contra de los seres humanos en el planeta. Y número 2, cualquier funcionario público, incluido el mismo presidente, son responsables de estos abusos, ya sea por desconocimiento o por omisión. Aquí no vale decir, nosotros nada más le hicimos caso a la OMS. A continuación me voy a permitir compartirles un importante mensaje de Rainer Fuellmich, en adelante Rainer, junto con algunos comentarios personales. Rainer es abogado admitido en la barra en Alemania y California por 26 años. Para todos aquellos como yo que no somos abogados, en ley la barra es la abogacía y el proceso de cualificar para practicar ley. Rainer ha ejercido la abogacía principalmente como abogado litigante contra corporaciones fraudulentas como el Deutsche Bank, anteriormente uno de los bancos más grandes y respetados del mundo, hoy una de las organizaciones criminales más tóxicas del mundo. Volkswagen, uno de los fabricantes de automóviles más grandes y respetados del mundo, hoy conocido por su gigantesco fraude diésel. Y Kuehne Nagel, la compañía de envíos más grande del mundo. Rainer y su equipo actualmente los están demandando en un caso de soborno millonario. Rainer es también uno de los 4 miembros del llamado Comité de Investigación de Coronavirus alemán. Desde el 10 de julio del 2020, este comité ha estado escuchando el testimonio de un gran número de científicos y expertos internacionales para encontrar respuestas a preguntas sobre la crisis del coronavirus, los cuales son cada vez más en todo el mundo.
Reiner nos comenta que todos los casos mencionados de corrupción y fraude cometidos por las corporaciones alemanas, mencionados previamente, palidecen en comparación con la magnitud del daño que la crisis del coronavirus ha causado y sigue causando. Según Reiner y muchos otros en el planeta, incluyéndome, esta crisis de coronavirus debe ser rebautizada como escándalo del coronavirus y los responsables de este escándalo deben de ser procesados penalmente y demandados por daños y perjuicios a la ley civil. Reiner nos platica que en el plano político se debe hacer todo lo posible en todos los países para asegurarnos que nadie vuelva a estar en una posición de poder tal que pueda defraudar a la humanidad o intentar esclavizarnos con sus agendas corruptas. Yo, Pepe Mascoro, te repito esto con más fuerza. En el plano político debemos hacer todo lo posible, todos los países, todos los seres humanos del planeta, para asegurarnos que nadie vuelva a estar en una posición de poder tal que pueda defraudar a la humanidad o intentar esclavizarnos con sus agendas corruptas. Por estas razones, Reiner se dispone a explicar cómo y dónde una red internacional de abogados argumentará este gran caso de agravio, el escándalo de fraude del coronavirus, que mientras tanto se ha convertido probablemente en el mayor crimen contra la humanidad jamás cometido. Los crímenes contra la humanidad se definieron por primera vez en relación con los juicios de Nuremberg, cuando se ocuparon de los principales criminales de guerra del Tercer Reich. Los crímenes de lesa humanidad están actualmente regulados en el artículo 7 del Código Penal Internacional. De acuerdo con Reiner, existen al menos 3 preguntas que deben de responderse en el contexto de un enfoque judicial del escándalo por coronavirus. Número 1. ¿Hay una pandemia de coronavirus o solo hay una pandemia de pruebas de PCR? Más específicamente, ¿un resultado positivo de la prueba de PCR significa que la persona examinada está infectada por COVID-19 o no significa absolutamente nada en relación con una infección del COVID-19? Número 2. Las llamadas medidas anticoronavirus como el encierro, las mascarillas obligatorias, los mandatos inútiles de distanciamiento social y las regulaciones de cuarentena ¿sirven realmente para proteger a la población mundial del coronavirus? ¿O estas medidas solo sirven para hacer que la gente entre en pánico y que crea, sin hacer preguntas, que sus vidas están en peligro? De modo que al final las industrias farmacéutica y tecnológica puedan generar enormes ganancias con la venta de pruebas de PCR, antígenos y pruebas de anticuerpos y vacunas, así como la recolección de nuestras huellas genéticas. Número 3. Es cierto que el gobierno alemán fue presionado masivamente, más que cualquier otro país, por los principales protagonistas de esta llamada pandemia de coronavirus. El señor Drosten, virólogo del Hospital Charité en Berlín, el señor Wieler, veterinario y jefe del equivalente alemán del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por su nombre en inglés, el Instituto Robert Koch o RKI, y el mismo señor Tedros, director de la OMS, porque Alemania es conocida como un país particularmente disciplinado y por lo tanto se convertiría en un modelo a seguir para el resto del mundo por su estricta y, por supuesto, exitosa adhesión a las medidas contra el coronavirus. Reiner opina, con lo cual miles de científicos y otras personas estamos de acuerdo, que se necesitan
urgentemente respuestas a estas tres preguntas, porque el coronavirus supuestamente nuevo y altamente peligroso no ha causado ningún exceso de mortalidad en ningún lugar del mundo, y ciertamente no en Alemania. Pero las medidas anticoronavirus, cuya única base son los resultados de la prueba de PCR, que a su vez se basa en la prueba alemana Drosten, han provocado, mientras tanto, la pérdida de innumerables vidas humanas y han destruido la existencia económica de innumerables empresas e individuos en todo el mundo. En Australia, por ejemplo, las personas son encarceladas si no usan una máscara o no la usan correctamente, según lo consideran las autoridades. Y en Filipinas, las personas que no usan una máscara o no la usan correctamente están recibiendo un disparo en la cabeza. Yo mismo, Pepe Mascorro, verifiqué esta información y me dije a mí mismo, con madre que no nací en Filipinas. Reiner nos hizo el favor de resumir los hechos tal y como se presentan el día de hoy. El video fue subido por primera vez a finales de julio 2020. Lo más importante en una demanda es establecer los hechos, es decir, averiguar qué sucedió realmente. Eso es porque la aplicación de la ley siempre depende de los hechos en cuestión. Si quiero enjuiciar a alguien por fraude, no puedo hacerlo presentando los hechos de un accidente automovilístico. Entonces, ¿qué pasó aquí con respecto a la supuesta pandemia de coronavirus? Los hechos que se exponen a continuación son en gran medida el resultado de trabajo del Comité de Investigación de Coronavirus alemán. Este comité fue fundado el 10 de julio del 2020 por 4 abogados con el fin de determinar, mediante la audiencia de testimonios periciales de científicos internacionales y otros expertos, número 1, ¿qué tan peligroso es realmente el virus? Número 2, ¿cuál es la importancia de una prueba de PCR positiva? Y número 3, ¿qué daños colaterales han causado las medidas contra el coronavirus, tanto con respecto a la salud de la población mundial como con respecto a la economía mundial? Reiner cuestiona, ¿qué sucedió en mayo del 2019 y luego a principios del año 2020? ¿Y por qué y qué sucedió 12 años atrás con la gripe porcina? En mayo del 2019, el más fuerte de los dos partidos que gobiernan Alemania como una gran coalición, la Unidad Democrática Cristiana o CDU, celebró un gran congreso sobre salud global, aparentemente a instancias de importantes actores de la industria farmacéutica y la industria tecnológica. En este congreso se podría decir que los sospechosos habituales dieron sus discursos. Ahí estaban, por ejemplo, Angela Merkel y el secretario de Salud alemán Jens Spahn. Pero también estaban allí otras personas de las que no se esperaría necesariamente que estuvieran presentes en tal reunión. Por ejemplo, ahí estaba el profesor Drosten, virólogo del Hospital Charité en Berlín, el profesor Wieler, veterinario y director del RKI, así como el señor Tedros, filósofo y director de la OMS. Todas estas personas dieron sus discursos allí. También estuvieron presentes y pronunciaron discursos los principales cabilderos de los dos fondos de salud más grandes en el mundo, a saber, la Fundación Bill and Melinda Gates y el Wellcome Trust. Sorprendentemente, menos de un año después, estas mismas personas tomaron las decisiones en la proclamación de la pandemia mundial del coronavirus. Se aseguraron de que las pruebas de PCR masivas se usaran para probar infecciones masivas con COVID-19 en todo el mundo y ahora están presionando para que se inventen vacunas y venderlas en todo el mundo. Estas infecciones, o mejor dicho, los resultados positivos de las pruebas que arrojaron las pruebas de PCR, a su vez,
se convirtieron en la única justificación de los encierros mundiales, el distanciamiento social y las mascarillas faciales obligatorias. Reiner hace una pausa para explicarnos que es importante señalar en este punto que la definición de pandemia se cambió 12 años antes. Hasta entonces, una pandemia se consideraba que era una enfermedad que se extendía por todo el mundo y que provocaba muchas enfermedades graves y muertes. De repente, y por razones nunca explicadas, se suponía que solo era una enfermedad mundial. Muchas enfermedades graves y muchas muertes ya no eran necesarias para anunciar una pandemia. Debido a este cambio, la OMS, que está estrechamente relacionada con la industria farmacéutica mundial, pudo declarar la pandemia de gripe porcina en 2009, con el resultado de que las vacunas se produjeron y vendieron en todo el mundo sobre la base de contratos que se han mantenido en secreto hasta hoy. Estas vacunas resultaron ser completamente innecesarias porque la gripe porcina finalmente resultó ser una gripe leve y nunca se convirtió en la terrible plaga en la que la industria farmacéutica y sus universidades filiadas seguían anunciando que se convertiría, con millones de muertes que seguramente ocurrirían si la gente decidiera no vacunarse. Estas vacunas también provocaron graves y serios problemas de salud. En Europa solamente unos 700 niños, que pudieron haber sido tus hijos o los míos, enfermaron de forma incurable de narcolepsia y ahora están gravemente discapacitados para siempre. Las vacunas compradas con el dinero de millones de contribuyentes tuvieron que ser destruidas con aún más dinero de los contribuyentes. Ya entonces, durante la gripe porcina, el virólogo alemán Drosten fue uno de los que avivó el pánico en la población, repitiendo una y otra vez que la gripe porcina se cobraría cientos de miles, incluso millones de muertes en todo el mundo. Al final, fue principalmente gracias al Dr. Wolfgang Wodarg y sus esfuerzos como miembro del Bundestag alemán y también miembro del Consejo de Europa, que se puso fin a este engaño antes de que pudiera tener consecuencias más graves. Avance rápido hasta marzo del 2020, cuando el Bundestag alemán anunció una situación epidémica de importancia nacional que equivale a una pandemia en marzo del 2020, y en base a esto, el cierre con suspensión de todos los derechos constitucionales esenciales por un tiempo indefinido. Sorprendentemente, solamente hubo una opinión en la que el gobierno federal basó su decisión. En una escandalosa violación del principio universalmente aceptado auditor et altera pars, lo que significa que uno también debe escuchar a la otra parte, la única persona a la que escuchó el gobierno federal alemán fue el señor Drosten, es decir, la misma persona cuyos horribles pronósticos que inducían al pánico habían resultado ser catastróficamente falsos 12 años antes. Esto lo sabe Reiner porque un denunciante llamado David Sieber, miembro del Partido Verde, se los contó. Lo hizo por primera vez el 29 de agosto del 2020 en Berlín, en el contexto de un evento en el que Robert F. Kennedy también participó y en el que ambos hombres pronunciaron discursos. Y lo hizo nuevamente en una de las sesiones del Comité Alemán del Coronavirus. La razón por la que hizo esto es que David Sieber se había vuelto cada vez más escéptico sobre la narrativa oficial propagada por los políticos y los principales medios de comunicación. Por lo tanto, se había esforzado por conocer las opiniones de otros científicos y las encontró últimamente en Internet. Allí se dio cuenta de que había varios científicos de gran renombre que tenían una opinión completamente diferente, que contradecían los horribles pronósticos del señor Drosten.
Asumieron y aún asumen que no había ninguna enfermedad que fuera más allá de la gripe estacional, que la población ya había adquirido inmunidad cruzada o de células T contra este presuntamente nuevo virus y que por lo tanto no había razón para ninguna medida especial y ciertamente no para las vacunas. Estos científicos incluyen al profesor John Ioannidis de la Universidad de Stanford en California, un especialista en estadística y epidemiología, así como en salud pública, y al mismo tiempo al científico más citado del mundo, el profesor Michael Levitt, ganador del Premio Nobel de Química y también biofísico en la Universidad de Stanford. Los profesores alemanes Karin Molling, Surajit Bhakdi, Knut Witkowski, así como Stefan Homburg, y ahora muchos otros científicos y médicos en todo el mundo, incluido el doctor Mike Yeadon. El doctor Mike Yeadon es ex vicepresidente y director científico de Pfizer, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. Hablaré un poco más acerca de él un poco más tarde. A finales de marzo, principios de abril del 2020, el señor Sieber se dirigió a la dirección del Partido Verde con el conocimiento que había acumulado y sugirió que presentaran estas otras opiniones al público y explicaran que, contrariamente a las profecías apocalípticas del señor Drosten, no había razón para que el público entrara en pánico. Por cierto, Lord Sumption, quien se desempeñó como juez en la Corte Suprema Británica del 2012 al 2018, había hecho exactamente lo mismo al mismo tiempo y había llegado a la misma conclusión, que no había una base fáctica para el pánico y sin base legal para las medidas anticoronavirus. Asimismo, el expresidente de la Corte Constitucional Federal de Alemania expresó, aunque con más cautela, serias dudas de que las medidas anticoronavirus fueran constitucionales. Pero en lugar de tomar nota de estas y otras opiniones y discutirlas con David Sieber, la dirección del Partido Verde declaró que los mensajes de pánico de Drosten eran suficientemente buenos para el Partido Verde. Recuerde, no son miembros de la coalición gobernante, pero son la oposición. Así como que había suficientemente bueno para el gobierno federal como base para su decisión de cierres. Posteriormente llamaron a David Sieber un teórico de la conspiración sin haber considerado el contenido de su información. Y luego, tristemente, lo despojaron de todos sus mandatos. En otro punto, Reiner cuestiona, y de nuevo avalado por la opinión de miles de expertos e investigadores, acerca de la situación actual en cuanto al peligro del virus, la total inutilidad de las pruebas de PCR para la detección de infecciones y los encierros por infecciones inexistentes. Mientras tanto, sabemos que los sistemas de atención médica nunca estuvieron en peligro de verse abrumados por COVID-19. Al contrario, muchos hospitales permanecen vacíos hasta el día de hoy, y algunos inclusive hoy en día se enfrentan a la bancarrota. El buque Hospital Comfort, que anclado en Nueva York en ese momento y podría haber acomodado a 1,000 pacientes, nunca acomodó a más de unos 20 pacientes. En ninguna parte hubo exceso de mortalidad. Los estudios llevados a cabo por el profesor Ioannidis y otros han demostrado que la mortalidad de coronavirus es equivalente al de la gripe estacional. Incluso las imágenes de Bérgamo y Nueva York que se utilizaron para demostrarle al mundo que el pánico estaba en orden resultaron ser deliberadamente engañosas. Luego se filtró el llamado documento de pánico, que fue escrito por el Departamento del Interior alemán. Su contenido clasificado muestra, sin lugar a dudas,
que de hecho los políticos y los principales medios de comunicación llevaron deliberadamente a la población al pánico. Las declaraciones irresponsables que acompañan al titular de la RKI, el señor Wheeler, quien repetidamente y con mucho entusiasmo anunció que las medidas de coronavirus deben ser seguidas incondicionalmente por la población sin hacer preguntas, demuestra que siguió este guión al pie de la letra. En sus declaraciones públicas no dejaba de anunciar que la situación era muy grave y amenazante, aunque las cifras recopiladas por su propio instituto demostraban exactamente lo contrario. Entre otras cosas, el papel del pánico pide que los niños se sientan responsables de la muerte dolorosa y torturada de sus padres y abuelos si no siguen estrictamente las reglas del coronavirus. Es decir, si no se lavan las manos correctamente y constantemente y no se mantienen alejados de sus abuelos. Reiner nos hace una importante aclaración. En Bérgamo, en Italia, la gran mayoría de las muertes, 94% para ser exactos, resultó ser el resultado no del COVID, sino más bien la consecuencia de que el gobierno decidiera transferir pacientes enfermos probablemente con el resfriado o la gripe estacional, de los hospitales a los hogares de ancianos, con el fin de hacer espacio en los hospitales para todos los pacientes de COVID que nunca llegaron. Ahí, en los hogares de ancianos, luego infectaron a los ancianos con un sistema inmunológico gravemente debilitado, generalmente como resultado de afecciones médicas preexistentes. Yo, Pepe Mascorro, les puedo comentar que estas medidas se llevaron también a cabo en México y en otros países. Pero ¿qué o quién podría estar detrás de estos crímenes contra la humanidad? Esta es una importante pregunta que tenemos que contestarnos entre todos. Además, una vacuna contra la influenza que se había administrado anteriormente debilitó aún más el sistema inmunológico de las personas en los hogares de ancianos. En Nueva York, solo algunos, pero no todos los hospitales estaban abrumados. Muchas personas, la mayoría de las cuales eran nuevamente ancianos y tenían condiciones médicas preexistentes graves, y la mayoría de las cuales, si no hubiera sido por el pánico, se hubieran quedado en casa para recuperarse, pero en vez de eso corrieron a los hospitales. Allí muchos de ellos fueron víctimas de infecciones asociadas a la atención médica o infecciones nosocomiales por un lado, e incidentes de negligencia por otro lado. Por ejemplo, colocándoles un respirador en lugar de recibir oxígeno a través de una máscara de oxígeno. Nuevamente, Reiner y yo mismo te aclaramos que el COVID-19, este es el estado actual de las cosas, es una enfermedad peligrosa, al igual que la gripe estacional es una enfermedad peligrosa. Y por supuesto, COVID-19, al igual que la gripe estacional, a veces puede tener un curso clínico severo y a veces mata a algunos pacientes. Sin embargo, como han demostrado las autopsias que se llevaron a cabo en Alemania, en particular por el científico forense profesor Klaus Puschel, las muertes que examinó casi todas habían sido causa por enfermedades preexistentes graves, y casi todas las personas que habían muerto lo habían hecho a una edad muy avanzada, al igual que en Italia. En otras palabras, estas personas habían vivido más allá de su esperanza de vida media. En este contexto también debe mencionarse lo siguiente. El RKI alemán había recomendado inicialmente, y de manera curiosa, que no se realizaran autopsias. Y estoy seguro, yo, Pepe Mascorro, que en México tampoco se realizan. Además, Reiner nos comenta que hay numerosos otros informes
creíbles de que a médicos y hospitales de todo el mundo se les había pagado dinero por aclarar que una persona fallecida era víctima del COVID, en lugar de escribir la verdadera causa de muerte en el certificado de defunción. Por ejemplo, un ataque cardíaco o una herida de bala causada por arma de fuego. Sin las autopsias nunca sabríamos que la inmensa mayoría de las presuntas víctimas de COVID habían muerto de enfermedades completamente diferentes, pero no del COVID-19. Si consideramos un reservado 90% de casos de muerte por causas ajenas al COVID-19, de 1 millón de supuestas muertes solamente tendríamos 100,000. La afirmación de que los encerramientos eran necesarios porque había tantas infecciones con SARS-CoV-2 y porque los sistemas de atención médica se verían desbordados es incorrecta por 3 razones, como hemos aprendido de las audiencias que realizamos con el Comité de Coronavirus y de otros datos que han estado disponibles mientras tanto. El encerramiento se impuso cuando el virus ya se estaba retirando. Cuando se impuso el encerramiento, las presuntas tasas de infección ya estaban cayendo nuevamente. Ya existe protección contra el virus debido a la inmunidad cruzada o de células T. Aparte de eso, ya existe inmunidad cruzada o de células T en la población general contra los coronavirus contenidos en cada ola de gripe o influenza. Esto es cierto, incluso si esta vez estaba funcionando una cepa ligeramente diferente del coronavirus. Y eso se debe a que el propio sistema inmunológico del cuerpo recuerda todos los virus contra los que ha luchado en el pasado, y a partir de esta experiencia también reconoce una cepa supuestamente nueva, pero similar del virus de la familia corona. Por cierto, así es como el ahora infame profesor Drosten inventó la prueba de PCR para la detección de una infección. A principios de enero del 2020, basándose en este conocimiento muy básico, el señor Drosten desarrolló su prueba de PCR, que supuestamente detecta una infección con SARS-CoV-2. Sin haber visto el virus Wuhan de China, el real, solo habiendo aprendido de las redes sociales, informa que algo estaba pasando en Wuhan. Comenzó a manipular su computadora, con lo que se convertiría en su prueba coronavirus PCR. Para ello utilizó un antiguo virus SARS con la esperanza de que fuera lo suficientemente similar a la supuesta nueva cepa del virus corona que se encuentra en Wuhan. Luego envió el resultado de su computadora a China para determinar si las víctimas del presunto nuevo coronavirus dieran positivo. Y lo hicieron. Y eso fue suficiente para la OMS hiciera sonar la alarma pandémica y recomendara el uso mundial de la prueba de PCR de Drosten para la detección de infecciones con el virus ahora llamado SARS-CoV-2. La opinión y el consejo de Drosten fue, y esto se debe de destacar una vez más, la única fuente para que el gobierno alemán, cuando anunció el cierre, así como las reglas para el distanciamiento social y el uso obligatorio de máscaras. Y esto también debe enfatizarse una vez más, Alemania aparentemente se convirtió en el centro de un cabildeo especialmente masivo por parte de la industria farmacéutica y tecnológica, porque el mundo, con referencia a los alemanes supuestamente disciplinados, debería ser lo que los alemanes para sobrevivir a la pandemia. La prueba de PCR se utiliza sobre la base de declaraciones falsas, no basadas en hechos científicos con respecto a las infecciones. Mientras tanto, nos hemos enterado de que estas pruebas de PCR, contrariamente a las afirmaciones de los señores Drosten,
Wheeler y la misma OMS no dan ningún indicio de infección por ningún virus, y mucho menos de infección con SARS-CoV-2. No solamente las pruebas de PCR no están expresamente aprobados para fines de diagnóstico, como se indica correctamente en los folletos que acompañan a estas pruebas, o como el inventor mismo de la PCR, Kary Mullis, ha enfatizado repetidamente. En cambio, simplemente son incapaces de diagnosticar ninguna enfermedad. Es decir, contrariamente a las afirmaciones de Drosten, Wheeler, la OMS y muchos otros encargados de la salud a nivel mundial, por ejemplo, el doctor López-Gatell en México, que vienen haciendo desde la proclamación de la pandemia que un resultado positivo de la prueba de PCR no significa que haya una infección. Si alguien da positivo, no significa que esté infectado con algo, y mucho menos con un virus contagioso del SARS-CoV-2. Incluso la misma CDC de los Estados Unidos dice esto, y Reiner se dispone a citar directamente de la página 38 de una de sus publicaciones sobre el virus coronavirus y las pruebas de PCR con fecha del 13 de julio del 2020. La detección de ARN viral puede no indicar la presencia de virus infecciosos o que el 2019 coronavirus es el agente causante de los síntomas clínicos. No se ha establecido, esto es de la CDC, no se ha establecido el rendimiento de esta prueba para monitorear el tratamiento de la infección por el nuevo coronavirus. Esta prueba no puede descartar enfermedades causadas por otros patógenos bacterianos o virales. Todavía no está claro si alguna vez ha habido un aislamiento científicamente correcto del virus de Wuhan, por lo que realmente nadie sabe con exactitud qué estamos buscando cuando hacemos la prueba. Especialmente porque este virus, al igual que otros virus de la gripe, muta muy rápidamente. Los hisopos de PCR toman una o dos secuencias de una molécula que son invisibles para el ojo humano y por lo tanto deben amplificarse en muchos ciclos para hacerlas visibles. Todo lo que supere los 35 ciclos en una prueba de PCR, según lo informado por el New York Times y otros, se considera completamente poco confiable y científicamente injustificable. Sin embargo, para mi sorpresa y la sorpresa de otras personas que sabemos de esta tecnología, la prueba de Drosten, así como las pruebas recomendadas por la OMS que siguieron su ejemplo, se establecen en 45 ciclos. Reiner y yo, Pepe Mascojo, nos preguntamos, ¿puede esto deberse al deseo de producir tantos resultados positivos como sea posible y por lo tanto proporcionar la base para la falsa suposición de que se ha detectado un gran número de infecciones? La prueba no puede distinguir entre materia inactiva y reproductiva. Eso significa que puede ocurrir un resultado positivo porque la prueba detecta, por ejemplo, un pedazo de escombros, un fragmento de una molécula, que puede indicar nada más que el sistema inmunológico de la persona examinada ganó una batalla con el resfriado común en el pasado. Incluso el mismo Drosten declaró en una entrevista con una revista de negocios alemana en el 2014, en ese momento sobre la supuesta detección de una infección por el virus MERS, supuestamente con la ayuda de la prueba de PCR, que estas pruebas de PCR son tan altamente sensibles que incluso las personas sanas y no infecciosas puedan dar positivo. En ese momento también se dio cuenta del poderoso papel de los medios de comunicación que causan pánico y miedo, como verán al final de la siguiente cita. Él dijo,
Si, por ejemplo, un patógeno de este tipo se escurre sobre la mucosa nasal de una enfermera durante un día o dos sin que se enferme o note nada más, entonces de repente es un caso de MERS. Esto también podría explicar la explosión del número de casos en Arabia Saudita. Además, los medios de comunicación han hecho de esto una sensación increíble. Reiner nos cuestiona, ¿acaso el señor Drosten ha olvidado esto? ¿O lo está ocultando deliberadamente en el contexto del nuevo coronavirus? Porque esta es una oportunidad de negocio muy lucrativa para la industria farmacéutica en su conjunto y para Olfert Lahn, su coautor en muchos estudios y también un productor de pruebas de PCR. En mi opinión, es completamente inverosímil que se olvidó en el 2020 lo que había y sabía y había dicho sobre las pruebas de PCR en una revista de negocios en el 2014. En resumen, Reiner nos comenta, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que esta prueba de PCR no puede detectar ninguna infección, contrariamente a todas las afirmaciones falsas que afirman que sí. Una infección, la llamada infección caliente, requiere que el virus, o más bien un fragmento de una molécula que puede ser un virus, no se encuentre en alguna parte. Por ejemplo, en la garganta de una persona sin causar ningún daño. Eso sería una infección por resfriado. Más bien, una infección caliente requiere que el virus penetre en las células, se reproduzca allí y cause síntomas como dolores de cabeza o dolor de garganta. Solo entonces una persona está realmente infectada en el sentido de una infección caliente, porque solo entonces una persona es contagiosa, es decir, capaz de infectar a otros. Hasta entonces es completamente inofensivo tanto para el anfitrión como para todas las demás personas con las que el anfitrión entra en contacto. Reiner enfatiza esto una vez más. Esto significa que los resultados positivos de estas pruebas, contrariamente a todas las demás afirmaciones, por ejemplo de Drosten, de Wieler y la OMS, o las autoridades de salud en México, no significan absolutamente nada con respecto al número real de infecciones, como incluso la CDC lo sabe, como lo citamos anteriormente. Mientras tanto, varios científicos muy respetados en todo el mundo suponen que nunca ha habido una pandemia de coronavirus, sino solamente una pandemia de pruebas de PCR. Esta es la conclusión a la que llegaron muchos científicos alemanes como los profesores Bagdi, Reis, Molling, Hawkers, Wallach y muchos otros, incluyendo el profesor John Ioannidis y el profesor ganador del premio Nobel Michael Levin de la Universidad de Stanford. La opinión más reciente es la del Dr. Mike Yeadon, ex vicepresidente y director científico de Pfizer, quien ocupó este cargo durante 16 años. Él y sus coautores, todos científicos reconocidos, publicaron un artículo científico en septiembre del 2020 y él escribió un artículo de revista correspondiente el 20 de septiembre del 2020. Entre otras cosas, él y sus colegas declaran lo siguiente: estamos basando nuestra política de gobierno, nuestra política económica y la política de restringir los derechos fundamentales, presumiblemente sobre datos y suposiciones completamente erróneos sobre el coronavirus. Si no fuera por los resultados de las pruebas que se informan constantemente en los medios de comunicación, la pandemia habría terminado porque nada realmente sucedió. Por supuesto, hay algunos casos individuales graves de enfermedad, pero también hay algunos en cada epidemia de gripe. Hubo una ola real de enfermedad en marzo y abril, pero desde entonces todo ha vuelto a la normalidad. Los resultados suben y bajan salvajemente una y otra vez,
dependiendo de cuántas pruebas se vuelven a realizar. Pero los casos reales de enfermedad han terminado. No se puede hablar de una segunda oleada. La supuestamente nueva cepa del coronavirus, continúa el doctor Lledón, solo nueva en el sentido de que es un nuevo tipo de coronavirus conocido desde hace mucho tiempo. Hay al menos 4 coronavirus que son endémicos y causan algunos de los resfriados comunes que experimentamos, especialmente en invierno. Todos tienen una sorprendente similitud de secuencia con el coronavirus. Y debido a que el sistema inmunológico humano reconoce la similitud con el virus que supuestamente se había descubierto recientemente, existe una inmunidad de células T en este respecto. El 30% de la población tenía esto antes de que apareciera el presunto nuevo virus. Por lo tanto, es suficiente para la llamada de inmunidad colectiva que entre el 15 y el 25% de la población esté infectada con el presunto nuevo coronavirus para detener la propagación del virus. Y este ha sido el caso durante mucho tiempo. Con respecto a las importantísimas pruebas de PCR, el doctor Lledón escribe en un artículo titulado Mentiras, malditas mentiras y estadísticas de salud, el peligro mortal de los falsos positivos, con fecha del 20 de septiembre de 2020. La probabilidad, escúchenme bien, la probabilidad de que un caso aparentemente positivo sea un falso positivo está entre 89 y 94%, es decir, casi con certeza. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados positivos de las pruebas de PCR no significan absolutamente nada. Existe una gran probabilidad de que estas pruebas sean falsos positivos. El doctor Lledón, de acuerdo con los profesores de inmunología KMR de Alemania, Kappel de Holanda y Cahill de Irlanda, así como el microbiólogo Dr. Harvey de Austria, todos los cuales testificaron ante el Comité de Coronavirus alemán, señalan explícitamente que una prueba de PCR positiva no significa que se haya encontrado un virus intacto. Los autores explican que lo que realmente mide la prueba de PCR es simplemente la presencia de secuencias parciales de ARN presentes en el virus intacto, que podría ser un fragmento de virus muerto que no puede enfermar al sujeto, no puede transmitirse y no puede enfermar a nadie más. Reiner continúa que debido a la total inadecuación de la prueba para la detección de enfermedades infecciosas, dio positivo, por ejemplo, en cabras, ovejas, papayas e incluso en alitas de pollo. El profesor de Oxford, Carl Heneghan, director del Centro de Medicina Basada en Evidencia, escribe que el COVID-19 nunca desaparecería si se continuara con esta práctica de pruebas de PCR, pero siempre se detectaría falsamente en gran parte de lo que se prueba. Los encierros, como descubrieron Lledón y sus colegas, no funcionan. Suecia, con su enfoque de laissez-faire, y Gran Bretaña, con su estricto bloqueo, por ejemplo, tienen estadísticas de enfermedad y mortalidad completamente comparables. Los científicos estadounidenses encontraron lo mismo con respecto a los diferentes estados de Estados Unidos. No hay diferencia en la incidencia de la enfermedad si un estado implementa encerramientos o no. Ahora bien, con respecto al profesor Neil Ferguson del Imperial College of London y sus modelos informáticos completamente falsos que advierten de millones de muertes, dice que ningún científico serio da validez al modelo de Ferguson. Señala con un desdén apenas velado: es importante que sepan que la mayoría de los científicos no aceptan que el modelo de Ferguson fuera ni siquiera levemente correcto,
pero el gobierno todavía está aferrado al modelo. Ferguson predijo 40.000 muertes por coronavirus en Suecia para mayo y 100.000 para junio, pero se mantuvo en 5.800, lo que según las autoridades suecas equivale a una gripe leve. Si las pruebas de PCR no se hubieran utilizado como herramientas de diagnóstico para las infecciones por coronavirus, no habría una pandemia, simplemente, y no habría encerramientos, pero todo se habría percibido como una onda media o ligera de influenza, concluyen estos científicos. El doctor Yedon, en su artículo Mentiras, malditas mentiras y estadísticas de salud, el peligro mortal de los falsos positivos, escribe: esta prueba tiene fallas fatales y debe retirarse de inmediato y nunca volver a usarse en este entorno a menos que se demuestre que está corregida. Y hacia el final del artículo nos comenta: he explicado cómo se ha utilizado y se sigue utilizando una prueba diagnóstica de rendimiento desesperado, no para el diagnóstico de enfermedades, sino al parecer únicamente para crear miedo. Me gustaría detenerme en este punto un momento usando el estado de Nuevo León como ejemplo. En mi opinión, existen dos opciones solamente para imponer restricciones de trabajo y de movilidad para las personas. La primera es por un interés genuino, aunque basado en penumbras, en la salud de las personas, o segundo, por buscar un beneficio propio. Con miles de empresarios, chicos y grandes, desesperados por volver a trabajar, la respuesta no puede ser más obvia. Reiner prosigue con su discurso. La situación actual y real de los graves daños provocados por los encerramientos y otras medidas. Recientemente se filtró otro documento detallado escrito por un funcionario alemán del Departamento del Interior, que es responsable de la evaluación de riesgos y la protección de la población contra estos riesgos. Ahora este escrito se conoce como el papel de la falsa alarma. Este artículo llega a la conclusión de que nunca hubo ni hay pruebas suficientes de riesgos graves para la salud de la población, como afirman Drosten, Wieler y la OMS. Pero, dice el autor, hay mucha evidencia de que las medidas contra el coronavirus causaron un daño gigantesco en la salud y la economía de la población, que luego describe detalle en este documento. Esto, concluye, dará lugar a reclamaciones por daños muy elevados de las que el gobierno y los gobiernos serán responsables. Esto ya se ha hecho realidad, pero el autor del artículo fue suspendido. Cada vez más científicos, pero también abogados, reconocen que como resultado del pánico deliberado y las medidas contra el coronavirus habilitadas por este pánico, la democracia está en gran peligro de ser reemplazada por modelos fascistas totalitarios. Como ya mencioné anteriormente, en Australia las personas que no usan las máscaras, que cada vez más estudios muestran son peligrosas para la salud, o que supuestamente no las usan de manera correcta, son arrestadas, esposadas y encarceladas. En Filipinas corren el riesgo de que los maten a tiros. Pero incluso en Alemania y en otros países previamente civilizados, los niños son separados de sus padres y no cumplen con las regulaciones de cuarentena, las regulaciones de distancia o las regulaciones de uso de mascarillas. Según los psicólogos y psicoterapeutas que declararon ante el Comité del Coronavirus alemán, los niños están siendo traumatizados en masa con las peores consecuencias psicológicas, aún por esperar a mediano y largo plazo. Solo en Alemania se espera entre 500.000 y 800.000 quiebras en otoño que afectan a las pequeñas y medianas empresas,
que forman la columna vertebral de la economía de este país. Esto resultará en pérdidas fiscales incalculables y transferencias de dinero de la seguridad social a largo plazo incalculablemente elevadas para, entre otras cosas, prestaciones por desempleo. Mientras tanto, casi todo el mundo está empezando a comprender el impacto total y devastador de las medidas contra el coronavirus completamente infundadas, por lo que Reiner se abstiene de detallarlo más. Como resumen de las consecuencias legales acerca de este tema, Reiner nos comenta que la parte más difícil del trabajo de un abogado es siempre establecer los hechos verdaderos, no la aplicación de las reglas legales a estos hechos. Desafortunadamente, un abogado alemán no aprende esto en la Facultad de Derecho, pero sus homólogos angloamericanos obtienen la formación necesaria para ello en sus facultades de Derecho. Y probablemente por esta razón, pero también debido a la independencia mucho más pronunciada del Poder Judicial angloamericano, la ley angloamericana de pruebas es mucho más efectiva en la práctica que la alemana. Un tribunal de justicia solo puede decidir correctamente una disputa legal si ha determinado previamente los hechos de manera correcta, lo cual no es posible sin mirar todas las pruebas. Sobre la base de los hechos resumidos anteriormente, en particular los establecidos con la ayuda del trabajo del Comité de Coronavirus alemán, la evaluación legal es, en realidad, simple para todos los sistemas legales civilizados, independientemente de si estos sistemas legales se basan en el derecho civil, que sigue más de cerca el derecho romano, o si se basan en el derecho consuetudinario angloamericano, que solo está vagamente conectado con el derecho romano. Número 1. Inconstitucionalidad de las medidas. Varios profesores de derecho alemanes, entre ellos los profesores King-Green, Murswick, Jungsblut y Bosgrad, han manifestado en dictámenes periciales escritos o en entrevistas, en consonancia con las serias dudas expresadas por el expresidente del Tribunal Constitucional Federal con respecto a la constitucionalidad de las medidas anticoronavirus, que estas medidas no tienen una base fáctica suficiente y tampoco una base jurídica suficiente, y por lo tanto son inconstitucionales y deben de ser derogadas inmediatamente. Muy recientemente, un juez, Thorsten Schleff, declaró públicamente que el Poder Judicial alemán, al igual que el público en general, estaban tan presos del pánico que ya no podían administrar la justicia correctamente. Dice que los tribunales de justicia han saltado con demasiada rapidez las medidas coercitivas, que para millones de personas en toda Alemania representan suspensiones masivas de sus derechos constitucionales. Señala que los ciudadanos alemanes y en otros países también están experimentando actualmente la vulneración más grave de sus derechos constitucionales desde la fundación de la República Federal de Alemania en 1949. Para contener la pandemia del coronavirus, los gobiernos federal y estatal han intervenido de forma masiva y parcial, amenazando la existencia misma del país, ya que está garantizada por los derechos constitucionales del pueblo. Número 2. Fraude, daño intencional y crímenes de lesa humanidad. Basado en las reglas del derecho penal, afirmando hechos falsos sobre las pruebas de PCR o tergiversación intencional como fue cometido por los señores Drosten y Wheeler, así como la OMS, solo pueden ser evaluados como fraude.
De acuerdo con las reglas de la Ley de Responsabilidad Civil, esto se traduce en la imposición intencional de daños. El profesor alemán de Derecho Civil, Martin Schwab, apoya este hallazgo en entrevistas públicas. En una opinión legal integral de alrededor de 180 páginas, se ha familiarizado con el tema como ningún otro jurista lo ha hecho hasta ahora y en particular ha proporcionado una descripción detallada del fracaso total de los principales medios de comunicación para informar sobre los hechos verdaderos de esta llamada pandemia. Los señores Drosten, Wheeler y Tedros de la OMS sabían, basándose en su propia experiencia o la experiencia de sus respectivas instituciones, que las pruebas de PCR no pueden proporcionar ninguna información sobre infecciones, pero afirmaron una y otra vez al público en general que lo pueden hacer, con sus contrapartes en todo el mundo, incluyendo México, repitiendo esto. Y todos sabían y saben y aceptan que en base a sus recomendaciones, los gobiernos del mundo decidirían sobre los encierros, las reglas de distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. Esta última representando un peligro para la salud muy grave, como cada vez más gente independientes muestran estudios y declaraciones de expertos. Según las reglas de la Ley de Responsabilidad Civil, todos aquellos que hayan sido perjudicados por estos bloqueos inducidos por la prueba de PCR tienen derecho a recibir una compensación completa por sus pérdidas. En particular, existe el deber de indemnizar, es decir, el deber de indemnizar por el lucro cesante sufrido por las empresas y los autónomos como consecuencia del cierre y otras medidas. Mientras tanto, sin embargo, las medidas anticoronavirus han causado y continúan causando daños tan devastadores a la salud y economía de la población mundial que los crímenes cometidos por los señores Drosten, Wheeler y la OMS deben estar legalmente calificados como crímenes contra la humanidad reales, según se define en la sección 7 del Código Penal Internacional. 3. Acción de clase como la mejor ruta hacia daños compensatorios y consecuencias políticas. La llamada demanda colectiva se basa en la ley inglesa y existe hoy en los Estados Unidos y Canadá. Permite que un tribunal de justicia permita que una demanda por daños sea juzgada como una demanda colectiva a solicitud de un demandante, si como resultado de un evento que provoque daños y un gran número de personas sufren el mismo tipo de daño. Expresado de otra manera, un juez puede permitir que una demanda colectiva siga adelante si cuestiones comunes de derecho y hecho constituyen el componente vital de esta demanda. Aquí las cuestiones comunes de derecho y hecho giran en torno a los encerramientos basados en pruebas de PCR en todo el mundo y sus consecuencias. Al igual que los automóviles de pasajeros diésel de la Volkswagen eran productos en funcionamiento, pero estaban defectuosos debido a un llamado dispositivo de desactivación porque no cumplían con los estándares de emisiones, también las pruebas de PCR, que son productos perfectamente buenos en otros entornos, son productos defectuosos cuando se trata del diagnóstico de infecciones. Si una empresa estadounidense o canadiense o un individuo estadounidense o canadiense decide demandar a estas personas en los Estados Unidos o Canadá por daños y perjuicios, entonces el tribunal llamado para resolver esta disputa puede, previa solicitud, permitir que esta queja se procese como una demanda colectiva, demanda judicial. Si esto sucede, todas las partes afectadas en todo el mundo
serán informadas al respecto a través de publicaciones en los principales medios de comunicación y por lo tanto tendrán la oportunidad de unirse a esta acción de clase dentro de un periodo de tiempo determinado por el tribunal. Aquí Reiner enfatiza que nadie debe obligatoriamente unirse a la acción de clase, pero todas las partes lesionadas pueden unirse a la clase. La ventaja, nos explica Reiner, de la acción de clase es que solo se necesita un solo juicio, a saber, para juzgar la queja de un demandante representante que se ve afectado de una manera típica de todos los demás en la clase. Esto es, en primer lugar, mucho más económico y en segundo lugar, más rápido que cientos de miles o más demandas individuales. Y en tercer lugar, impone menos carga a los tribunales. En cuarto lugar, como regla, permite un examen mucho más preciso de las acusaciones de lo que sería posible en el contexto de cientos de miles o más probablemente en este escenario de coronavirus, incluso millones de demandas individuales. En particular, es aplicable la bien establecida y probada ley angloamericana de pruebas con su descubrimiento previo al juicio. Esto que requiere que todas las pruebas relevantes para la determinación de la demanda se pongan sobre la mesa. En contraste con la situación típica en los juicios alemanes con un desequilibrio estructural, es decir, juicios que involucran a un consumidor por un lado y una corporación poderosa por el otro, la retención o incluso la destrucción de pruebas no deja de tener consecuencias. Más bien, la parte que retiene o incluso destruye la evidencia pierde el caso. En Alemania, nos comenta Reiner, un grupo de abogados de responsabilidad civil se ha unido para ayudar a sus clientes a recuperar los daños. Han proporcionado toda la información y los formularios relevantes para que los demandantes alemanes estimen cuánto daño han sufrido y se unan al grupo o clase de demandantes que luego se unirán a la demanda colectiva cuando se desarrolle en Canadá o en los Estados Unidos. Inicialmente, este grupo de abogados había considerado también cobrar y gestionar las reclamaciones por daños y perjuicios de otros demandantes no alemanes. Pero esto resultó ser inmanejable. Sin embargo, a través de una red internacional de abogados que crece día a día, el grupo de abogados alemanes proporciona a todos sus colegas en todos los demás países de forma gratuita toda la información relevante, incluyendo opiniones y testimonios de expertos que demuestran que las pruebas de PCR no pueden detectar infecciones. Y también les proporcionan toda la información relevante sobre cómo pueden preparar y agrupar las reclamaciones por daños y perjuicios de sus clientes, de modo que ellos también puedan hacer valer las reclamaciones por daños de sus clientes en los tribunales de justicia de sus países de origen o en el marco de la acción de clase, como se explicó anteriormente. Estos escandalosos hechos de coronavirus, recopilados principalmente por el Comité de Coronavirus alemán y resumidos anteriormente, son los mismos hechos que pronto se demostrará que son ciertos en un tribunal de justicia o en muchos tribunales de justicia alrededor de todo el mundo. Estos son los hechos que quitarán las máscaras de los rostros de todos los responsables de estos crímenes. A los políticos que creyeron en esas personas corruptas. Estos hechos se ofrecen por la presente como un salvavidas que puede ayudarlos a reajustar su curso de acción y comenzar la discusión científica pública que se había retrasado mucho tiempo y no caer con esos charlatanes y criminales. Mexicanos y mexicanas, soy Pepe Mascorro,
doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Texas A&M. Y los invito a estudiar y esparcir este mensaje a todos y todas, niños y niñas, chicos y grandes, personas con capacidades diferentes, abogados, ingenieros, arquitectos, artistas, taxistas, empresarios, científicos, escritores, pobres y ricos, de cualquier religión y creencia, a traducirlo en todas las más de 60 lenguas nativas de nuestro país. Por último, me gustaría comentar que algunos políticos hicieron caso omiso a la información que les acabo de proporcionar. Incluso hubo por ahí también algunos abogados que hasta el momento no han respondido con su respuesta acerca de toda esta información. Su desinterés es realmente preocupante y hasta este momento tengo serias dudas de su decisión de hacer caso omiso a esta información. Aunque por otro lado tengo que ser muy honesto con ustedes, tengo mucha fe de que todavía existen personas buenas y decentes que no actúan y no dicen nada por miedo político o profesional. Soy Pepe Mascorro y les mando un fuerte abrazo y un saludo fraterno desde su casa en el estado de Nuevo León, al norte de México. Gracias.